Bien, en el video inmediato anterior estábamos analizando y proseguimos con ello en este video los principios del derecho penal. Hemos dicho que el derecho penal gira en torno a principios que son elementales, que contienen el poder punitivo del Estado, el principio de legalidad. En esta oportunidad vamos a ver entonces el principio de la responsabilidad por el hecho, el principio del bien jurídico, el principio de culpabilidad y finalmente el principio de la pena humanitaria. ¿Qué significa el principio de la responsabilidad por el hecho? Dice Francisco Muñoz Conde, profesor catedrático de la Universidad de Salamanca en España, que el derecho penal regula comportamientos humanos y tiene como objeto la conducta humana que pretende regular. Y de ese catálogo de comportamientos humanos que aparecen en nuestro entorno, que aparecen en nuestra realidad, el derecho penal escoge una parte de ello que valora negativamente y conmina con una pena. Por ello, el punto de reacción jurídica penal lo constituye el comportamiento humano, al cual el derecho penal le añade una serie de predicados: tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. Cada categoría del delito va a ser analizado por los grupos correspondientes en las fechas correspondientes y por lo tanto cada estudiante deberá estar permanentemente pendiente de ello, que finalmente convierten ese comportamiento humano en un delito. Fíjense ustedes que en el video anterior hicimos lectura de los artículos 49, numeral séptimo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la misma manera del artículo primero del Código Penal venezolano. En ambos se recogen dos garantías fundamentales del principio de legalidad, que es la garantía criminal y la garantía penal. Esto pone a la vista del lector que en Venezuela tenemos un derecho penal de acto. ¿Qué quiere decir el derecho penal de acto? Que independientemente de las características o las condiciones personales de cada quien, es decir, de las personas, el punto de reacción jurídica penal siempre va a estar dado por la conducta expresamente prohibida en la ley penal. Incluso aplica hasta para las medidas de seguridad. En nuestra primera clase decíamos que la pena es la consecuencia lógica e inmediata del delito, que la pena se impone en función del delito. Pero con respecto a las medidas de seguridad, habíamos indicado que estas son de carácter eminentemente preventiva. Se imponen con ocasión al delito, tomando en consideración las cualidades, el modo de ser, las características propias de la persona, es decir, del inimputable. Pero al igual que la pena, es necesario que se ponga en evidencia en el mundo exterior ese carácter de peligrosidad de la gente y que ese carácter de peligrosidad como medida preventiva, que es la medida de seguridad, tiene a su vez que estar expresamente señalada en una ley penal, es decir, prohibida en una ley penal. Se quiere indicar con todo esto que solo el comportamiento humano exteriorizado y evidentemente probado a través de los medios ilícitamente incorporadas al proceso pueden motivar una pena o una medida de seguridad. Fíjense ustedes que la distinción entre un derecho penal de acto y un derecho penal de autor no es meramente semántica, sino también política e ideológica, porque solo el derecho penal de acto, el derecho penal que sanciona o castiga por la conducta expresamente desplegada por el agente, puede ser controlada y limitada democráticamente. Pero la forma de ser o los pensamientos o las tendencias de las personas, las tendencias sexuales, las tendencias religiosas, pues simplemente no se pueden precisar con suficiente nitidez en los tipos penales. Por ejemplo, yo puedo precisar en una norma penal los actos constitutivos de un delito de homicidio o de un delito de robo, pero lo que en modo alguno yo podría precisar con suficiente nitidez es justamente la forma de ser de el homicida o de aquel que roba. Por lo tanto, el derecho penal de actor, es decir, aquel derecho penal que castiga o que persigue penalmente por su ideología, por ejemplo, lejos de garantizar, dice Francisco Muñoz Conde, lejos de
limitar, lejos de restringir el poder punitivo del Estado, lo que hace por el contrario es establecer una concesión totalitarista del mismo. Por lo tanto, en un derecho penal liberal, en un derecho penal de garantías, en un derecho penal de vanguardia con el principio de progresividad de los derechos humanos, pues simplemente las meras ideas o los meros pensamientos, ni siquiera la resolución para delinquir en tanto y en cuanto no se manifiesten en el mundo exterior, pues simplemente no puede ser sancionado. No pueden o no deben ser calificados como hechos punibles o ilícitos penales que contrastan con la ley penal. De la misma manera, en un derecho penal de garantías, en un derecho penal de acto, pues los actos de los animales, los actos de la naturaleza, como por ejemplo la tragedia de Vargas ocurridas en el estado La Guaira en el año 1999, los sucesos puramente causales tampoco pueden ser sancionados penalmente por mucha gravedad, por mucho daño que hayan generado u ocasionado al bien jurídico penalmente tutelado, como por ejemplo muerte, desastres naturales, daños al patrimonio o a la propiedad, etcétera. Y el tema interesante es que los actos de las personas jurídicas, de las asociaciones, corporaciones, sociedades mercantiles, etcétera, a nuestro juicio, a mi juicio, tampoco deben ser sancionados penalmente. Dice el doctor Artiaga Sánchez que solo podrán constituir delitos en tanto y en cuanto los actos de las personas jurídicas se puedan atribuir o se puedan imputar a una persona a una persona física, a una persona natural individualmente considerada. Si partimos que el delito es toda acción humana voluntaria, pues entonces los actos de la persona jurídica no pueden constituir delito. Si partimos del supuesto o del principio elemental, cardinal del proceso penal, que lo vimos en la primera clase, que es el principio de la última ratio y el carácter fragmentario del derecho penal, pues si lo que se busca es la responsabilidad penal de una persona jurídica para finalmente producir su cierre temporal o la muerte o el cierre definitivo de esa persona jurídica, como dice el doctor Javier Marcano, gran amigo y experto penalístico en Venezuela, pues el derecho penal, lejos de ser aplicado, el Estado venezolano puede recurrir a otras ramas del derecho, como por ejemplo al ámbito civil, al ámbito mercantil, al ámbito fiscal, para buscar finalmente una pena de esa naturaleza en contra de las personas jurídicas y dejar solo para el derecho penal como recurso extremo aquellos supuestos de hecho en lo que el Estado haya agotado todo, absolutamente todos los medios alternativos para la solución del conflicto penal. A título de colorario podemos entonces afirmar que solo el comportamiento humano exteriorizado, solo el comportamiento humano voluntario y exteriorizado en nuestro entorno puede generar o es, mejor dicho, el punto de reacción jurídico penal. Por lo tanto, si hablamos del comportamiento humano, quiere decir que las acciones y las omisiones son relevantes para el derecho penal, es decir, pueden ser sancionables penalmente en la medida en que estén expresamente descritos en una ley penal. Por lo tanto, ambas realidades ontológicas, la acción y la omisión, constituyen la base sobre la cual se estructura o se elabora el concepto del delito, al cual se le añaden otras series de predicados, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, que van a caracterizar el hecho ilícito que contrasta con la ley penal. Finalmente, dice Francisco Muñoz Conde, hay que tener en cuenta que solo aquello que puede ser considerado como acción u omisión puede a su vez ser objeto de tipificación. Finalmente, la acción y la omisión, la acción en términos generales, digamos, cumple una función práctica, una función impretermitible en el campo de la teoría general del delito porque será el objeto de valoración por parte de la teoría. Y tengamos en consideración que cuando hablamos de acción, englobamos allí también el término o la expresión de omisión, como lo señala Francisco Muñoz Conde. Al hablar de omisión,
pues simplemente se está haciendo alusión a una forma imprecisa del lenguaje que no tiene mayor incidencia desde el punto de vista científico, es decir, no tiene mayor incidencia en el campo conceptual de la teoría general del delito. El principio del bien jurídico se refiere a que el derecho penal protege aquellos bienes jurídicos que son fundamentales para garantizar la vida del hombre en sociedad. Es decir, el derecho penal para garantizar las relaciones intersubjetivas, para garantizar ese orden social externo, para garantizar el bien común, para garantizar las relaciones recíprocas del individuo que vive en sociedad, se ve en la necesidad de recurrir a la amenaza de una pena, pero para tutelar o proteger esos bienes jurídicos, la vida, la integridad física, la estabilidad financiera de un Estado, la estabilidad política, etcétera, de aquellos ataques, de determinados ataques, no de cualquier comportamiento humano, sino de aquellos comportamientos, de aquellas amenazas, de aquellos ataques que por su naturaleza, que por antonomasia, sean calificados tan intolerables, tan graves, que por su calidad y por su cualidad no quede otra opción que recurrir a la pena. Entonces, decíamos en su oportunidad que el derecho penal no busca la santificación de las personas, dice Arteaga Sánchez, no busca la perfección espiritual, sino intimidar, sino advertir a los ciudadanos sobre la gravedad de determinados comportamientos que, de llevarse a cabo, pues habrán de producir una desestabilización en las bases de la sociedad, de tal manera que el derecho penal tutela y protege bienes jurídicos. Si no hay lesión efectiva o si no se pone en peligro el bien jurídico, pues simplemente no estaremos en presencia de un hecho punible y no será necesaria la activación de la reacción jurídico penal. Adicionalmente, tenemos el principio de culpabilidad. Sin culpabilidad no hay delitos ni penas. Es decir, la responsabilidad penal de la gente no puede construirse sobre la mera causación de un resultado lesivo sin antes atender a la voluntad culpable de la gente. Cuando nosotros veíamos las características del derecho penal, una de ellas, decíamos, es el carácter imperativo. El carácter imperativo que implica que de todas aquellas normas que establecen los delitos y las penas, se desprende un mandato o una prohibición que está siempre destinada al libre albedrío, es decir, está dirigida a la voluntad de la gente, imponiéndole una determinada obligación de hacer o de abstenerse de hacer. Si ese carácter imperativo no está dado en la norma jurídica penal simplemente es letra muerta. Pues bien, para imputar, para atribuir la responsabilidad penal a la gente, al autor de un hecho típico dañoso, es necesario ex antes construir un juicio de reproche que se le atribuye a la gente, al autor, por la actitud con C, actitud de su voluntad contraria a lo exigido en el ordenamiento jurídico, es decir, por haber expresado una voluntad que pudiendo y debiendo ajustarla a la norma jurídica penal, simplemente el agente optó por rebelarse en contra de ello. Y finalmente tenemos el principio de la pena humanitaria. Habíamos dicho también con anterioridad que el derecho penal no pide favores, el derecho penal ordena. Cuando se produce la comisión de un hecho punible, se activa en forma automática la pretensión punitiva del Estado para hacer efectiva la voluntad de la ley a través de los mecanismos jurisdiccionales, es decir, con intervención del Ministerio Público, con intervención de los tribunales competentes en materia penal. Y una vez que el acusado es penado, el Estado es el llamado a hacer efectiva la aplicación y el cumplimiento de la pena, pero no a cualquier costo, sino en el marco de las exigencias humanitarias del castigo penal. Entonces, el principio de la pena humanitaria significa que en Venezuela y en cualquier estado de la comunidad internacional cuyo derecho penal sea de vanguardia con el principio de progresividad de los derechos humanos, está expresamente prohibido o proscrito el uso de la tortura física, de la tortura psicológica, de la coacción, el engaño, la amenaza y evidentemente para el caso de los penados, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es decir, la pena inclusive tiene que estar desprovista de tratos infamantes.
La pena necesariamente tiene que cumplir con esos fines de prevención general y de prevención especial. La pena no solamente ese fin de retribución, sino que la pena, además de ser proporcional con la gravedad del daño ocasionado, esa pena tiene que estar destinada, tiene que estar dirigida a que el sujeto que ha delinquido logre concientizar el daño social que ha causado en su entorno, en su comunidad, y que finalmente el Estado logre que ese sujeto, que ese ser humano pueda reinsertarse nuevamente en su medio comunitario. Pues bien, mis queridos amigos, con esto damos por concluido el segundo tema de nuestra cátedra Derecho Penal 1 de la sección A de la Universidad Católica Santa Rosa de la ciudad de Caracas. Mis amigos, si te gustó este tema, dale like, coméntanos y activa la campana que está justamente aquí abajo para que recibas notificaciones cada vez que publiquemos contenidos de interés jurídico penal. Soy Roger López, especialista en ciencias penales y criminológicas y especialista en ejercicio de la función fiscal. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Dale like.